Bueno, llegamos al quinto y esperemos que último video explicativo. Acá tenemos esta situación. Es el año 1988, se dicta la ley 23548. Es el año 1989 y en medio de una crisis política significativa, Carlos Menem gana las elecciones y asume como presidente de la República el 8 de julio de 1989. En abril de 1991 sigue la crisis económica. Domingo Cavallo llega al Ministerio de Economía de la Nación, empieza lo que se llamó el plan de convertibilidad y hay un ajuste brutal del Estado Nacional que manda cerca de 1 millón de personas sin trabajo porque se privatizan YPF, Gas del Estado, Petroquímica Bahía Blanca, Petroquímica Mosconi, Aerolíneas Argentinas, Entel, en fin. Cuando yo les digo que el peronismo tiene muchas caras, no tiene nada de malo, simplemente que era un gobierno peronista que hizo una privatización general de todo lo que eran las empresas públicas del Estado. Les dije Aerolíneas Argentinas, otras más. Entonces se va a producir una situación en la cual, mientras que la nación ha hecho ajustes importantes de tipo económico, las provincias no han correspondido a esos ajustes. Entonces va a empezar una estrategia de Menem y Cavallo encaminada a restarles a las provincias una parte significativa de los recursos que tenían por coparticipación. Y esto lo van a hacer a través de lo que se denominan los pactos fiscales o pactos fiscales federales. ¿Cuál era entonces la situación? La nación había hecho un fuertísimo ajuste, había entrado en el plan Brady, había refinanciado la deuda, se había quedado con 15.000 millones de dólares, un monto muy significativo en ese momento por todas las privatizaciones. 160 empresas del Estado fueron privatizadas en esa época. Por supuesto que el costo humano fue de penuria, pero la situación económica empezó a mejorar con inversiones extranjeras y en ese contexto la nación les dice a las provincias: miren, nosotros hemos ajustado, ahora tienen que ajustar ustedes también. Ahora, en un régimen federal con provincias autónomas, ¿cómo se podía lograr esto? Esto no está escrito en ninguna parte. Lo conozco yo, que en esa época era senador de la Unión Cívica Radical en la legislatura de Mendoza, cuando nos tocó discutir el primer pacto fiscal federal. El primer pacto fiscal federal, o pacto fiscal 1, es de agosto de 1992. Fue sancionado por el Congreso de la Nación en la ley 24.130 y fue aprobado por las legislaturas provinciales. ¿Cuál era el gran costo o el gran logro de Cavallo y Menem con respecto a los recursos de las provincias? Y esto es muy importante, chicos, porque es historia vigente. Esto recién ha terminado de resolverse este año, y gracias a lo que se hizo durante los años de Macri entre 2016 y 2018, por eso que me interesa muchísimo que tengan presente esto para ver cuál es la situación actual. El Pacto Fiscal 1 dispone que retiene la nación un 15% de la masa coparticipable para financiar la caja del ANSES, que estaba en déficit, y para otros gastos operativos vinculados con nuestros jubilados. Es decir, la gran excusa del Pacto Fiscal 1 fue que había que financiar las cajas de jubilados que tenían serios problemas de financiamiento, y había salido un fallo de la Corte en ese momento ajustando los haberes jubilatorios. Al mismo tiempo, la nación retiene un monto fijo mensual de 43,8 millones de pesos para compensar desequilibrios fiscales de las provincias firmantes. Aclaremos desde ya que, salvo Córdoba y Río Negro, las demás provincias firmaron el Pacto Fiscal Federal 1.
y las provincias reciben a cambio los fondos del FONAVI, el Fondo para la Vivienda. Ahora, francamente, se trata de un negocio perverso para las provincias. No hubo nada que justificara, sí, discursivamente se decía hay que beneficiar a los jubilados, pobrecitos nuestros jubilados, pobres los jubiladitos, pero la verdad que el ajuste fue muy brutal. ¿Por qué las provincias lo aceptaron? Lo aceptaron porque bajo cuerda y en secreto y sin decir nada, Carlos Menem le dijo a las provincias que les iba a transferir el manejo del juego. Es decir, hasta ese momento el juego era una cosa celosamente custodiada por la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Había un casino en cada capital de provincia, no más, era muy restrictivo, también había casinos en 2 o 3 ciudades balnearias de la playa de la provincia de Buenos Aires, nada más. Y cuando Menem les dice a las provincias que les va a dar el manejo del juego, muchos gobernadores empezaron a refregar las manos. Solamente en Mendoza, para darles un ejemplo, allá por 1999 teníamos 2 casinos y 20 años después teníamos 25. Ustedes saben cuál es el caso de La Rioja también. Entonces, hay una fuerte teoría que indica que fue la transferencia del juego al manejo discrecional de los gobernadores lo que hizo que aceptara firmar ese Pacto Fiscal Federal 1. Al año siguiente, agosto del 93, se vuelve a firmar el segundo Pacto Fiscal donde se mantiene la retención del 15% establecida en el Pacto Fiscal Federal 1 y al mismo tiempo las provincias empiezan a obligarse en términos de políticas públicas, privatizaciones, transferencia de cajas de jubilaciones a la nación y otras cosas que vivieron ustedes aquí en La Rioja durante esos años, porque las provincias, muchas, transfirieron sus cajas de jubilados a la nación y privatizaron una cantidad de servicios. En diciembre de 1999 cambia el gobierno, asume Fernando de la Rúa y se hace un tercer pacto fiscal donde se prorroga la precoparticipación que retiene la nación a través de algunas garantías que va a dar la nación a las provincias, y ya para esta época, 1999, está aprobada la nueva Constitución Nacional que establece en su artículo 75, inciso 2, un nuevo régimen de coparticipación, y entonces siempre se empieza a poner en todos los papelitos que firman que van a trabajar en un nuevo régimen de coparticipación que respete la Constitución Nacional, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Entonces, el tercer Pacto Fiscal Federal es de diciembre del 99. Ahora bien, ¿qué pasa en el 2006? En el 2006, los pactos fiscales federales 1, 2 y 3 no se habían renovado. Y la nación, al sancionar la ley de presupuesto de ese año, en el año que es en enero del 2006, prorroga unilateralmente los pactos fiscales federales, es decir, prorroga unilateralmente quedarse con el 15% de la coparticipación de las provincias, y dice que eso va a durar hasta cuando se dicte la nueva ley de coparticipación, o sea, el Día del Arquero o cuando Los Ángeles vengan a hablar de derechos públicos, alguna cosa por el estilo. Entonces, las 3 provincias que no han firmado el Pacto Fiscal Federal último y que se oponen a eso porque es absolutamente inconstitucional, demandan a la nación. La primera es Santa Fe, pero después Córdoba y San Luis esperan hasta 2009 porque están negociando. Pero en 2009 demandan a la nación por esta ilegal prórroga de los pactos fiscales federales. Ahora, en el 2009 es la demanda, esta prórroga es defendida por la nación, ahí tienen los argumentos de la nación, dicen que la acción estaba prescripta, después el procurador de la Corte va a decir que no, porque era una acción que prescribía por lo menos a los 3 años, que se trata de una asignación especial, no lo es, porque viene de un convenio entre partes, y por otro lado,
la Corte recién en 2015 va a resolver a favor de las provincias y de la nación. ¿Qué? Sí, en el 2009 se plantea la demanda de Córdoba, Santa Fe y San Luis. En el 2015 ha ganado Mauricio Macri la segunda vuelta electoral y es el presidente electo de la Argentina. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal vez como una atención al nuevo presidente para hacerle un regalito, le dice que la Nación le va a tener que devolver a Córdoba, Santa Fe y San Luis la totalidad de lo que le ha retenido indebidamente entre el 2006 y ese día que sale la sentencia. Bueno, ¿qué hace Cristina? Bonita, yo le pongo Cristina Corazón porque ¿qué les puedo decir? Todavía era presidente. Y elimina por decreto la detracción a todas las provincias. Es decir, de golpe firma un decreto diciendo, che, perdónenme, devuélvanle todo lo que le debemos a las provincias desde el 2006 hasta ahora. Con lo cual no solamente quebraba el ANSES, sino que quebraba directamente el país. Un exceso desde todo punto de vista, pero tal vez podemos pensar que Cristina en ese momento estaba un poco nerviosa, no lo sé. Pero lo cierto es que es un disparate del cual tiene que volver rápidamente Macri cuando asume. Tiene que dictar un decreto de necesidad y urgencia diciéndole, muchachos, bajen un cambio, vamos a arreglar esto de otra manera. Entonces, como Macri no tiene mayoría propia en el Senado y tiene apenas una primera minoría en la Cámara de Diputados, tiene que forzar adecuadamente, y esto me parece valioso, un acuerdo con todas las provincias para terminar con las detracciones a través de una eliminación progresiva y se firma el Pacto Fiscal Federal 2016 en el cual se conviene una progresiva disminución de las retenciones que empieza el primer año y que va a terminar en el año, 2019 o 2020 con la totalidad de lo que se retenía. Es decir, chicos, a ver si esto se entiende. Macri conviene con las provincias, y esto lo aprueban todas las provincias, la devolución de la totalidad de las retenciones en forma progresiva, empezando por el 3% en 2016 y terminando este año con el 15%, con lo cual terminamos la vigencia de los pactos fiscales federales. Hubo algunas concesiones a las provincias para que firmaran, pero de todos modos lo importante es que gracias a esto, perdónenme, yo no soy de ningún partido, soy un librepensador a ultranza, pero reconozco que la precariedad política de Macri en el Senado y en la Cámara de Diputados, bien utilizada por las provincias, permitió que a fines del año 2018 tuviéramos por primera vez, ahí tienen la fuente, después la podemos ver, me la piden si la necesitan, pudiéramos ver que por primera vez las provincias tenían una mejora importante en su régimen fiscal y financiero primario al tener menos deuda que históricamente, salvo Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Jujuy, las demás provincias mejoraron significativamente su situación económico-financiera, también la provincia de La Rioja. Entonces, terminaron los pactos fiscales federales, chicos, pero rigieron desde 1992 hasta el año pasado y configuraron una privación brutal de recursos por parte de la nación hacia las provincias, tanto que, para darles un solo ejemplo, Cristina creó por decreto el Fondo de Apoyo con la Soja, porque aunque era un recurso nacional, creó un decreto dándoles a las provincias algo de esa renta, porque realmente la privación de recursos fue muy importante. Lo que pasa, con esto vamos terminando esta parte, les voy a hacer un breve resumen después de lo que queda, es que en general los presidentes se niegan a discutir un régimen de coparticipación legal completo, conforme al artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que ustedes lo tienen que estudiar por cualquier lado porque no se aplica, así que tienen que saber qué contiene. Ahora vamos a ver muy brevemente lo que contiene en la
en la web, pero no se aplica ese régimen. Y cuando un presidente llega al cargo y empieza a recibir llamados de los gobernadores y empieza a hacer favores y empieza a transmitir aportes del Tesoro Nacional, prefiere 1000 veces la ilegalidad del manejo de recursos discrecional que un régimen cristalino, transparente, como el que propone la Constitución Nacional y con el que vamos a ir terminando esta parte de la clase. La Convención Constituyente del 94 estableció un nuevo régimen